Peñaranda Castañeda. Empezó la grabación, señor magistrado. Buenos días con todos. Presentes ante el Quinto Juzgado Nacional a cargo del magistrado Víctor Alberto Acosta Acosta, efecto de continuar con la audiencia programada el día de hoy con relación al expediente 26-2018, cuaderno 78. Razón, especialista, brinde razón si todas las partes están presentes. Sí, señor magistrado, previo al inicio de la audiencia se tomó la asistencia respectiva y todas las partes convocadas a la misma han concurrido. La presente audiencia es una continuación de la audiencia llevada a cabo el 2 de julio del 2025, por lo que se va a continuar con el debate del señor Rómulo Peñaranda Castañeda, señor magistrado, y no hay escritos pendientes para dar cuenta el día de hoy. Ok. Ya, continuando con el desarrollo de la audiencia, le vamos a conceder uso de la palabra al Ministerio Público, a efectos de que haga la oralización con relación a la imputación y elementos de comisión, el señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda. Señor magistrado, en la sesión anterior ya se oralizó lo que es la imputación del señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, así como los principales elementos de convicción. También una situación particular es que el Ministerio Público ingresó un escrito pidiendo apoyo logístico con relación a módem para Internet. Ya, No se ha me dado lo cuenta del escrito. Ya, a ver, cárgate, por favor. Ya, entonces me toca usted, ¿no? Espera un ratito.
Ahora sí, vamos a utilizar diapositivas. No, doctor. No. Vamos a continuar. Listo. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a ser bastante concreto, pero primero quiero empezar mi exposición con señalando algunas premisas erróneas o algunas imprecisiones que ha señalado el Ministerio Público en las audiencias anteriores. El Ministerio Público ha señalado en diversas audiencias que han habido cuestionamientos a la calidad y los estándares de la obra. Eso es falso, señor magistrado. Nadie ha cuestionado los estándares y la calidad de la obra. Tanto es así, doctor, que esta obra terminó en el año 2010. En el 2025, 15 años después, no ha habido ningún problema, ningún inconveniente con los estándares, con la calidad, los materiales de la obra. De igual manera, señor magistrado, el Ministerio Público ha señalado que el supervisor se encontraba obligado a verificar el avance de la obra, a preparar informes mensuales, entre otros actos que en buena cuenta, doctor, implicaría un incumplimiento por parte de las supuestas funciones de mi patrocinado. Lo que sucede, señor magistrado, es que la Fiscalía está confundiendo dos conceptos. Un tema es el jefe de supervisión y otra cosa es el representante legal del consorcio de supervisión. Son dos temas distintos. Lo que el Ministerio Público
ha señalado corresponde al jefe de supervisión y mi patrocinado, doctor, era el representante legal del consorcio supervisor, que es un tema que ahondaré luego en unos minutos. Señor magistrado, yo no voy a explicar por cuál es la naturaleza jurídica de las instituciones aquí en cuestión, ¿no? La comparecencia con restricciones es una medida cautelar o una medida de coerción personal. La comparecencia simple no lo es, doctor. La comparecencia simple obedece al ya conocido principio omniscivis officium justitia comparere, lo que significa la obligación, el deber que tiene cada ciudadano de acudir al llamado de la justicia, sea como procesado o sea como testigo. Si la Fiscalía quiere cambiar este estatus, señor magistrado, nos ha debido traer elementos de convicción suficientes que ameriten ese cambio. Lo que la Fiscalía nos ha traído, doctor, en el peor de los casos, ameritaría unas sanciones administrativas y ello en modo alguno constituirían graves elementos de convicción al amparo de la casación 3696-2023 Junín. Y ahondando un poco más en el asunto, doctor, sabemos que la investigación preliminar empezó en el año 2017, la preparatoria en el año 2018, mi patrocinado fue incorporado en el año 2021. Es decir, teniendo en cuenta siempre el concepto de progresividad de la investigación, luego de todos estos años de investigación, doctor, el Ministerio Público consideró que mi patrocinado tendría que estar con comparecencia simple. Esta investigación terminó en el año 2023. ¿Qué es lo que ha cambiado en 2 años, del 2021 al 2023? El Ministerio Público no nos ha respondido a ello. Consideramos que sí ha debido de hacerlo. Ahora, doctor, si bien es cierto, yo señalé que no iba a refutar cada elemento de convicción, pero voy a hacer mención brevemente a 3 de ellos. El primero de ellos, señor magistrado, el contrato de supervisión de concesión en el apartado 381 del escrito número 3 de la Fiscalía. El Ministerio Público ha mencionado, doctor, la cláusula 5.4 y 5.14 en su exposición. Cláusulas en las cuales se establecen cuáles son las funciones del supervisor. Señalando que mi patrocinado habría incumplido esas funciones o las habría realizado de una manera, digamos, no adecuada a los estándares. Pues bien, doctor, como bien expliqué, el encargado de ello, el encargado de que el consorcio supervisor cumpla con sus funciones, es el jefe de supervisión. ¿Y en dónde está ello, señor magistrado? En la página 5 de dicho contrato. Es decir, en el propio contrato se establece que es el jefe de supervisión quien es el encargado de hacer cumplir las funciones del consorcio supervisor. Y la Fiscalía, doctor, y aquí es un poco lo grave, parece saber ello, ya que a lo largo de su requerimiento ha mencionado el nombre del señor Carlos Giles Bojorquez. ¿Quién es el señor Carlos Giles Bojorquez? 169. Es decir, la propia Fiscalía sabe que existió un jefe de supervisión, que el contrato establece cuáles son las funciones del jefe de supervisión. Y a pesar de ello, doctor, a pesar de que mi patrocinado es el representante legal, que son funciones distintas, lo quiere incorporar o lo quiere y le quiere imponer una medida de comparecencia con restricciones. Un representante legal, doctor, únicamente tiene funciones, como bien dice su nombre, de representación, por ejemplo, ante conflictos arbitrales, conflictos sindicales, entre otros. Eso sería con relación al primer elemento, doctor. Con relación al segundo elemento de convicción que voy a explicar brevemente, se trata del acta de transcripción de Eleuberto Martorelli, apartado 419. Esta acta de transcripción, doctor, únicamente obedece a la venta de proyectos realizados por mi patrocinado a la empresa Odebrecht, o para ser más técnicos, venta patrocinado a la empresa Odebrecht. Y esta acta, doctor,
señala, el Roberto Martorelli señala que supuestamente esa transacción fue para que mi patrocinado no coloque o no ponga obstáculos en la supervisión. ¿Pero supervisión de qué, doctor? De la IRSA Norte. Estamos en un caso totalmente diferente. Estamos viendo el caso de la IRSA Sur. Eso, doctor, se encuentra en las páginas 7, 8, 11, 15 del referido documento. Consideramos que si leemos un elemento de convicción, tiene que ser completo y no tratar de desnaturalizarlo. También, doctor, es necesario mencionar que este elemento de convicción fue utilizado en otro proceso, llevado ante otro despacho judicial, que no tiene, repito, nada que ver con el caso materia de la presente causa. Finalmente, señor magistrado, quiero señalar el acta de transcripción del colaborador eficaz 150-2019, apartado 416. Únicamente mencionar, doctor, que no se señala cómo, cuándo, dónde mi patrocinado habría realizado el delito de colusión. Esto es, tampoco hay ningún elemento de convicción que respalde cuáles son estas circunstancias de modo, tiempo, lugar en el cual mi patrocinado habría intervenido directa o indirectamente en este pacto colusorio. Finalmente, señor magistrado, termino con un tema un tanto más complicado o interesante, diría yo. El Ministerio Público ha dicho y le ha puesto énfasis que mi patrocinado es funcionario público. Y ello no es así, doctor. Y es importante señalar ello, doctor, ya que si el Ministerio Público considera que mi patrocinado ha sido funcionario público y los elementos de convicción que ha presentado respaldan esta tesis, al señalar que ya no es funcionario público, que nunca fue funcionario público, los elementos de convicción perderían fuerza. ¿Y por qué señalo ello, doctor? Porque la ley de creación de los CITRAN, ley 26.917, en su tercera disposición complementaria, señala lo siguiente, y me permito leerlo de manera muy breve. Señala esta ley, doctor, para efectos de lo establecido en el artículo 425 del Código Penal, los funcionarios responsables de informes que emitan las empresas fiscalizadoras, así como su representante, serán considerados funcionarios públicos. Señala este artículo, doctor, empresas fiscalizadoras. El consorcio materia de la presente causa es una empresa supervisora. ¿Y dónde hay esa diferencia, doctor, entre función fiscalizadora y función supervisora? En la ley 27.3. Entonces, doctor, debemos tener claro que un tema aparte es la función fiscalizadora, que es fiscalización y sanción, como bien lo dice los cuerpos normativos que ya le mencioné, y otra cosa distinta es la función supervisora. Los representantes legales de las empresas supervisoras no tienen la calidad de funcionarios públicos al amparo de la normativa ya mencionada. Eso sería todo por mi parte, señor magistrado. ¿Dice usted la ley? Por favor, ¿me podría repetir? Claro. Y el decreto supremo, por favor. Sí. La ley de creación de los CITRAN 26.917. 26.917. Específicamente la tercera disposición complementaria. Luego, doctor, tenemos la ley 27.332 y el decreto supremo 35/2001 PCM. Esas serían sus argumentaciones, doctor, ¿no? Sí, doctor. Ya, listo, se corre tratado. Ministerio Público. 2 minutos. Gracias, señor magistrado. Trataré de ser, señor magistrado, lo más breve respecto de los puntos que ha señalado el abogado de la defensa del señor Peñaranda. El primer cuestionamiento que nos hace es que las obras que se habrían supervisado por, valga la redundancia, por el consorcio supervisor Vial Sur no habrían tenido estas deficiencias o no habría habido un pronunciamiento respecto a los estándares de calidad. Sin embargo, estos estándares de calidad fueron verificados por la Contraloría General de la República, el mismo que emitió el informe 533-2016.
Ese es el primer punto. El segundo punto, señor magistrado, es respecto de la supervisión. La supervisión, a la fecha en la que suscribe el contrato de supervisión, estaban establecidos en el apartado o en la cláusula 5ª y en la cláusula 14 cuáles eran las funciones de este, y era emitir informes y supervisar los trabajos de ejecución de obra, tal cual está establecidos en el mismo contrato de concesión. Adicionalmente a esto está la resolución del Consejo Directivo número 056/2006, OCITRAN, del 4 de octubre del 2006, que asimismo, señor magistrado, se tiene como tercer punto que señala la incorporación. Si bien es cierto, señor magistrado, al señor Peñaranda Castañeda se le incorpora en el año 2021 respecto del informe de la Contraloría o respecto de la información advertida por la Contraloría General de la República, cierto es también que posteriormente a su incorporación es que se obtuvieron las declaraciones de los colaboradores eficaces y se obtuvieron también la sentencia del acuerdo de colaboración. En este sentido, señor magistrado, se tiene también del acuerdo de colaboración en las declaraciones, obra la declaración de Leuberto Antonio Martorelli, el mismo que señala que al señor Peñaranda Castañeda se le pagó. ¿Por qué? Porque a su vez no había realizado él una supervisión escrupulosa, valga si cabe esa palabra, porque él señala de que él efectivamente tuvieron trato con la empresa, con el señor Peñaranda Castañeda, pero Peñaranda Castañeda no solamente supervisó la IRSA Norte, sino también realizó supervisión de la IRSA Sur. Eso es lo que manifiesta el señor Leuberto Antonio Martorelli. Respecto del colaborador 150, este colaborador señala respecto al pacto colusorio que habría tenido el señor Peñaranda Castañeda como representante del Consorcio Supervisor Vial Sur con el entonces presidente Juan Carlos Ceballos Ugarte. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las adendas del contrato de supervisión salgan a favor de los supervisores. ¿Quiénes eran los supervisores? El Consorcio Supervisor Vial Sur en el tramo 2. Seguidamente, señor magistrado, se tiene, y un punto aquí que también el abogado debe saberlo. Nosotros dentro del mismo proceso de esta investigación hemos tenido en el incidente 26/2018-60 que se ha dilucidado vía excepción y procedencia de acción si es que el señor Peñaranda Castañeda es o no funcionario público. En ese sentido, señor magistrado, se tiene incluso por la tercera sala penal que se le señala y se le da razón a este Ministerio Público de que él vendría a ser o tendría la figura de funcionario público por dos razones. La primera, existe un contrato que lo sujeta a una función establecida con una entidad del Estado, que en este caso es OCITRAN, y el segundo, señor magistrado, es que se establece que él habría ejecutado acciones como funcionario público. En ese sentido, señor magistrado, se tiene que a él se le está investigando como funcionario público por el rol que ha desempeñado, tanto por el contrato de concesión suscrito, así como por la resolución del Consejo Directivo 056-2006, que es el apartado número 1238 en el escrito 3 y el apartado número 381 también del escrito 3, donde están esos dos. Es la sala la que determina en base a esta documentación cuál es su roja como funcionario público dentro de estas acciones, realizó la función de supervisión del contrato de concesión, la misma función que el mismo OCITRAN le entrega. Esto es, señor magistrado, respecto a las alegaciones que realiza la defensa del señor Peñara. Sí, señor magistrado. Primero quiero mencionar que la Contraloría solo cuestiona la forma de valoración de las soluciones técnicas. El Ministerio Público ha señalado que la Contraloría verificó los estándares de la obra. Eso es correcto, verificó los estándares de la obra, pero no es que los haya cuestionado. Son temas distintos, doctor. Ahora, con relación a la declaración de Martorelli, yo le voy a pedir, señor magistrado, y seguramente usted lo va a hacer, de toda la declaración, doctor, de esta acta de transcripción, se señala expresamente en las páginas que ya mencioné que esta supuesta supervisión benigna que iba a hacer supuestamente el señor Peñaranda Castañeda iba a ser realizada
con respecto a la IRSA Norte. Tanto es así, doctor, que este elemento de convicción, reitero, ha sido utilizado en otro proceso en el cual se le estaba procesando a mi patrocinado por la supervisión de la IRSA Norte. Ahora, doctor, un tema... no nos ha respondido el Ministerio Público con relación a la diferencia entre el jefe de supervisión y el representante legal del consorcio de supervisión. No nos ha dicho nada la Fiscalía, pero ahora quiero entrar, doctor, al tema que mencioné que era un poco más interesante. Es correcto, yo conozco ese pronunciamiento. Yo no he sido el abogado en esa excepción de improcedencia de acción, pero hay que recordar al Ministerio Público que muchas veces, doctor, los jueces resuelven con relación a las alegaciones dadas por las partes. Y, doctor, lamentablemente, acá tenemos dos temas. Si bien es cierto, el Código Penal señala que estamos ante un contrato, si bien es cierto, tenemos una norma que dice las empresas fiscalizadoras sí y las empresas supervisoras no. Entonces, doctor, aquí es lo que tenemos un fenómeno, doctor, que es lo que todos conocemos como una antinomia. No, ¿cómo se resuelve una antinomia? Es lo que no se ha planteado en esa excepción de improcedencia de acción. Y es lo que tal vez el Ministerio Público también debe saber. Tenemos que tener un poco a Marcial Rubio Correa para explicar cómo es que se resuelve una antinomia. Usted ya lo sabe, doctor, pero simplemente para mencionar. Norma superior prevalece sobre norma inferior. Norma posterior sobre norma anterior y norma especial sobre la norma de carácter general, doctor. Y eso es lo que está ocurriendo en este caso. Eso es el lado un tanto formal. Pero un lado un poco de fondo, doctor, es para considerar a alguien funcionario público, debemos entender entonces qué es la función pública. Una de las características de la función pública o una de las formas de manifestación de la función pública es lo que se conoce en el derecho administrativo como la función de policía. Es decir, no es solamente supervisar, sino es también la potestad de imponer algunas sanciones, algunas de carácter penal y otras de carácter administrativo. Entonces, doctor, dicho estos argumentos que no han sido considerados en esa excepción de improcedencia de acción, consideramos que sí deberían ser amparados por este despacho. Eso es todo, señor magistrado. Ahí está Kun, Peobas, Huaco, que fue el anterior, Mesa también, y Peñaranda. Ahí están los cinco. Cinco. Ya, a ver, preguntas aclaratorias. Para la defensa de Peñaranda. Sí, A ver, doctor. doctor, esta investigación, ¿cuánto tiempo ha durado? Desde el año 2017. Marzo 2007. ¿Cuáles sí. son los principales actos procesales que ha desarrollado el Ministerio Público? Únicamente, señor magistrado, recabar los elementos de convicción y la declaración de mi imputado. ¿Cuáles son los principales actos procesales que ha emitido el Ministerio Público? ¿Qué disposiciones? Ese dato, doctor, no lo tengo. Ese dato, doctor, discúlpeme, pero no lo tengo. No lo tiene. Ministerio Público, ¿cuáles son los principales actos procesales que ha realizado en esta investigación? Señor magistrado, después de la formalización de la investigación preparatoria se han realizado dos ampliaciones y precisiones de hechos. La primera con relación a la incorporación del señor Peñaranda y dos acusados más, y la posterior con relación a los hechos advertidos en relación a la empresa supervisora Vial Sur, respecto de su intervención y el pacto colusorio que habría tenido con la empresa Odebrecht, y el presidente de hechos. Un ratito. Vamos por partes. La formalización de investigación preparatoria, ¿qué fecha tiene? Es de mayo del año 2017. ¿Qué fecha exactamente? El día del 3 de mayo del año 2018. 3 de mayo. Del año 2018. La primera precisión, ¿qué fecha No, tiene? la primera precisión. La No. primera precisión es
mediante disposición número 22. Déjenme doy el dato, doctor. Del 13 de mayo del año 2021. 13 de mayo Del año 2021. Ya. La segunda precisión de hecho, ¿de qué fecha es? La segunda es a través de la disposición número 33, de fecha 23 de septiembre del año 2021. A ver, vamos por partes. La primera, la formalización de investigación preparatoria, ¿qué disposición es? 3, 3. La primera precisión de hechos, ¿qué disposición es? 22, La segunda precisión de hechos, ¿qué disposición es? 33. Ya. Y finalmente se hace una precisión de todos los hechos a través de la disposición 66, que es con la que se cierra la investigación. De todos los hechos. Sí, ¿Con qué fecha? la disposición 66 se emite el día 3 de julio del año 2023. 3 de julio del año 2023. A ver, recapitulando. Abogados, síganme, porque les voy a hacer bastantes preguntas. La investigación preparatoria con disposición 3 de fecha 3 de mayo del año 2018. La primera precisión de hechos con disposición 22 de 13 de mayo del año 2021. La segunda precisión de hechos con disposición 33 de fecha 23 de septiembre del año 2021. Y ahora último me dice usted que Disposición con 66. disposición 66 de fecha 3 de julio del año 2023. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos. Y ¿en cuál de estas disposiciones están sus nuevos elementos de convicción? Porque usted me está pidiendo un requerimiento de variación, ¿no? Quiero entender en cuál de estas disposiciones están sus nuevos elementos de convicción. Bien, señor magistrado, dentro de la investigación, una vez que se formalizó la investigación y al haber hecho estas precisiones de hechos, se realiza la incorporación. No, dígame usted, acá hay 1, 2, 3 disposiciones, 4 disposiciones. ¿En cuál de todas ellas están sus nuevos elementos de convicción? Ya, señor magistrado, durante toda la investigación se han realizado disposiciones de incorporación de documentación, que son disposiciones. De nuevo le digo, Ministerio Público, usted me está pidiendo una variación de comparecencia simple por comparecencia con restricciones, ¿no? Le pregunto de nuevo, ¿en cuál de estas 4 disposiciones están sus nuevos elementos de convicción? Señor magistrado, en la número 22 están los nuevos elementos respecto de que fundamentaron la incorporación de nuevos acusados, que es en relación a información recabada respecto de colaboradores y respecto de documentales. Y en la disposición número 33 se realiza lo mismo. Respecto a documentación, se hace incorporación de nuevas personas. Adicionalmente a ello, mediante también disposiciones, se incorporan nuevos elementos de convicción a la carpeta y se da cuenta de los mismos para las partes. ¿Cuáles? O sea, yo le estoy preguntando a usted, Ministerio Público, ¿cuáles son sus nuevos elementos de convicción? Sí, señor magistrado, le estoy señalando que es a través de la disposición 22. ¿Cuáles? Dígame cuáles son. Un momento, señor magistrado. Vale, vamos a hacer un receso de 10 minutos, ¿ya? Ok, doctor.